Bien, buenas noches con todos. Seré breve en la presentación de nuestro querido amigo Luis Espinosa Godet. Bienvenidos todos a esta segunda edición del curso de Historia del Pensamiento Económico que auspicia el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, junto con otras organizaciones. Es para mí un placer contar en esta segunda edición con una inauguración de lujo, como es una intervención de nuestro querido Luis. Él es profesor de economía en la Universidad San Francisco de Quito. Asimismo, tiene mucha presencia en medios. eh, es un, un líder de opinión en la economía y la política nacional. Y pues es también un amante de la historia del pensamiento económico. De hecho, es profesor de historia del pensamiento Eh, económico. Entonces, quiero agradecerte, Luis, porque él tuvo la iniciativa o la voluntad de formar parte de este curso y darnos todo su respaldo. Entonces, Luis, muchas gracias por eso y bienvenido. El micrófono es tuyo. pues muchísimas gracias, Daniel. Y empiezo por una pregunta que te quiero hacer a ti. ¿Esta es la segunda edición? ¿Cuántos inscritos tuvimos en la primera y cómo fue? Sí, en la primera edición estuvimos solo Gerardo y yo. Tuvimos como 12 o 13 Sí. asistentes. 12, 13 personas aproximadamente. Ahora Muy bien, me contamos con alegro un montón. 23, que no Muy están bien, todos, vale. pero somos 23 ahora. Genial, pues si me permites, empiezo. Yo voy a hablar muy poquito tiempo porque solo voy a hacer la inauguración y como ha dicho Daniel, es la primera vez en mi vida que yo he pedido intervenir o en un foro o en algo parecido o en un medio, porque normalmente a uno le invitan y no es que vaya pidiendo, pero cuando yo vi en redes sociales que anunciaban un curso de historia del pensamiento económico y no solo eso, sino la segunda edición, que además tiene más alumnos que la primera, me parece que es algo heroico lo que estamos haciendo hoy aquí en un curso de historia del pensamiento económico entre jóvenes ecuatorianos y quiero intentar explicaroslo por qué. Además, quiero deciros que, como dice Daniel, yo soy muy orgullosamente profesor de historia del pensamiento económico. Disfruto mucho y me alegro mucho, disfruto mucho dando esta clase, me alegro mucho de poder dar de esta clase. Digo heroico porque la historia del pensamiento económico, por desgracia, está prácticamente desapareciendo como materia o está prácticamente desapareciendo como historia. Yo le he pedido a mi estimado asistente Carlos que haga un repaso de lo que se hace en las distintas universidades del Ecuador. Y en Ecuador, en la PUCE tienen 2 asignaturas de historia del pensamiento, en la UDLA una, en la SPOL una, que junta historia y pensamiento, o sea, medio, en la Politécnica Nacional tienen algo parecido que es una, y en la Universidad de Cuenca en historia económica, pero no de las ideas, porque a veces se mezcla historia del pensamiento económico con historia económica, que no es lo mismo. Sin embargo, en la Universidad de Guayaquil no tienen, en la técnica de Ambato no tienen, es decir, hay muchas que no tienen. También me he tomado la molestia de buscar posgrados en economía y por desgracia en España no he encontrado, y a mí ya me habían dicho que no existe, yo me cuesta creérmelo, ningún maestría o curso de doctorado en economía. Existe algo parecido en México, pero es una diplomatura después, no es una maestría como tal. Y prácticamente ya en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, por supuesto, en Argentina, no he encontrado nada de posgrados en historia del pensamiento económico en español, nada más que esto en la de UNAM de México. Por tanto, como os puedo decir de manera objetiva, se puede decir que esto está prácticamente desapareciendo. Y la pregunta ¿es bueno que desaparezca o la historia del pensamiento económico es importante? Pues ahí depende de qué entendamos por economía y ahí depende de qué entendamos por educación. Evidentemente, si entendemos que la economía es una ciencia parecida a la ingeniería, una especie de ingeniería social, una ciencia parecida a la física que se dedica a medir lo que ocurre y hace análisis de datos de lo que ocurre en la sociedad, entonces se parecería más a la ingeniería. Si creemos además que la formación universitaria o que la formación superior debe ser una formación técnica que haga profesionales que sepan hacer cosas prácticas
para la economía o para la empresa o para la transformación social, entonces, si tenemos esa visión de lo que es la economía, una visión, digamos, ingenieril de la economía y una visión profesional de la universidad, evidentemente es normal que desaparezca la historia del pensamiento económico porque no es ni un pensamiento práctico ni tiene que ver. Yo os quiero decir, uno puede graduarse de ingeniero o recibirse de ingeniero y ser un excelente ingeniero y no haber estudiado nunca historia de la ingeniería. Porque en el fondo la ingeniería es una ciencia evolutiva en que entendemos que lo posterior es siempre superior a lo anterior. Y bueno, la historia de la ingeniería es interesante, pero es más una asignatura de adorno, optativa, que está en algunas facultades de ingeniería, pero que no es central. Uno puede llegar a ser un gran ingeniero sin necesidad de estudiar historia de la ingeniería. Sin embargo, si creemos que la economía es una ciencia más bien parecida a una filosofía aplicada o más bien es un entendimiento del conjunto de la sociedad, y si creemos que la educación superior es una educación humanista de personas que tengan mejores herramientas para comprender la realidad en la que viven, entonces la historia del pensamiento económico es fundamental. Nadie puede graduarse de filósofo o recibirse de filósofo sin estudiar la historia de la filosofía. De hecho, el grueso del estudio de la historia de la filosofía es el estudio de la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque entendemos que la filosofía como tratamiento del ser humano investiga lo más profundo del ser humano. Y lo más profundo del ser humano es permanente. Es decir, lo que Aristóteles decía que era la vida buena, se parece, nos apela, nos interesa a nosotros hoy para entender lo que es la vida buena. Porque Aristóteles era un ser humano como nosotros, investigaba lo más profundo y lo más profundo es permanente. Si Aristóteles hubiese puesto a hablar de cuáles son los platillos de cocina o la moda pues pasa y lo que dijo alguien hace 2500 años o cómo construían puentes hace 2500 años, pues a lo mejor no nos interesa mucho ahora porque nosotros ahora tenemos otros materiales, otra tecnología y la tecnología sí evoluciona y sí que lo nuevo es superior a lo viejo. Pero en lo realmente importante, en lo profundo de las ideas, no es necesariamente cierto que lo nuevo sea superior a lo viejo y para entender lo nuevo tenemos que entender lo viejo. Por tanto, en esa concepción de la economía como ciencia social, humanista, filosofía aplicada, una visión amplia y completa que podríamos decir de la economía, estudiar historia del pensamiento económico no solo es importante, sino que es lo imprescindible. Y me parece lamentable que gran parte de los graduados de economía se gradúen de economía sin haber recibido una historia del pensamiento económico, porque solo están teniendo, siendo muy generoso y que las dos posiciones sean igualmente válidas, solo están recibiendo una de las dos posiciones y se están olvidando, están obviando la otra que es fundamental para el entendimiento de la realidad. Por tanto, que vosotros estéis aquí, que hayáis tenido la iniciativa de lanzar un primer curso, de lanzar un segundo curso, cuando ni siquiera las universidades en habla hispana están lanzando maestrías o doctorados, me parece encomiable, admirable y además que estáis, en cierto modo, demostrando que hay un nicho de mercado, que hay un hueco de mercado por la renuncia de las universidades a rellenar ese nicho de mercado y la renuncia de las universidades a abrazar una visión amplia de la economía, la renuncia de los propios economistas a abrazar una visión humanista, compleja, multidisciplinar de la economía y, por tanto, se está quedando una visión reduccionista, aplicable y matematizada de la economía que probablemente, al menos voy a decir a mitad, no satisfaga los deseos o la demanda de los jóvenes más inquietos o de aquellos de las siguientes generaciones que quieran conocer otra visión de la economía. Claro, en esto estamos hablando desde la batalla de las ideas. Y curiosamente, estando aquí con el IEP, estando aquí con asociaciones eminentemente liberales, voy a decir algo positivo de los marxistas. Y es que a los marxistas sí les importa la historia del pensamiento económico. Y eso es algo que yo reconozco y valoro. Es decir,
en la batalla de las ideas parece que el consenso socialdemócrata, la economía matematizada, la economía tecnificada, la economía neokeynesiana se ha olvidado de la historia de las ideas, pero al menos los marxistas sí que valoran la historia de las ideas. Yo creo que lo leen todo al revés, pero al menos lo leen. Eso es un paso mucho más de lo que hacen muchas corrientes económicas o la inmensa mayor parte de las corrientes económicas a día de hoy. Claro que eso nos lleva a otro problema. En las 8 universidades del Ecuador, y además lo digo que cuando he hecho este trabajo, que lo ha hecho mi estimado asistente Carlos, pensando que ya somos 8 profesores de historia del pensamiento económico, estoy pensando en estos días que me gustaría ponernos de acuerdo a todos o reunirnos para conocernos entre nosotros. Entre esos 8 profesores de historia del pensamiento económico, la mayor parte de ellos son de tendencia marxista, porque el marxismo sí le daba importancia a la historia del pensamiento económico. Pero para nosotros, conocer la historia, digo para nosotros dando por entendido, y espero que no haya ningún despistado por aquí, este curso de historia del pensamiento económico, siendo quienes lo imparten, probablemente tenga una visión más liberal de la historia del pensamiento económico. Y además, por cierto, no se puede obviar la ideología, es decir, no se puede dar un curso de filosofía o de historia, de hecho, de ninguna materia medianamente interesante desde un punto de vista objetivo. Uno puede ser objetivo, pero evidentemente hay valoración en los autores que se eligen, en cómo se tratan, en cómo se eligen, y es bueno que el profesor dé un valor añadido con la subjetividad, diciendo lo que dicen los autores, y luego la interpretación. Y la interpretación siempre es subjetiva por definición, no hay manera de evitarlo. Entonces, esto nos lleva a deciros que este tipo de formación es lo que da solidez a la realidad actual. Es lo que da solidez a eso que se llama la batalla de las ideas, que en realidad no es sino proponer soluciones para el mundo contemporáneo. La única manera que yo creo que vamos a tener de tener un futuro mejor es conociendo la historia del pensamiento anterior. El futuro tiene que basarse en comprender lo que hizo en el pasado. Voy a citar probablemente el tuit más famoso de la historia de Twitter en español, y es ese que dice que en cada generación hay un selecto grupo de idiotas que cree que el comunismo no funcionó porque no lo aplicaron ellos. Claro, para llegar a entender esa frase tienes que entender cuál es la historia económica y tienes que entender cuál es la historia del pensamiento económico. Yo hoy mismo en mi clase de historia del pensamiento económico comentaba que justo me ha tocado enseñar hoy, esta mañana, hablar de postmarxismo. A mí lo llamativo no es que el marxismo fracasase de manera estrepitosa en 1919 en la Unión Soviética. A mí lo llamativo es que el marxismo fracase de manera estrepitosa en 2019 en Venezuela, un siglo después, 50 experiencias después. Pero claro, no hay una lectura profunda, un conocimiento profundo de lo que dice el marxismo, porque no hay un conocimiento profundo de la historia del pensamiento económico. La inmensa mayor parte de los debates que tenemos a día de hoy, y como decía Mayorga, básicamente mi profesión a tiempo completo a día de hoy es pelearme en Twitter y demás redes sociales, pues la inmensa mayor parte de los debates que tengo son debates que leyendo, y ahora voy a señalar a la biblioteca que tengo detrás, que leyendo a los autores de la historia del pensamiento económico ya estaban ahí. El concepto de la felicidad está en el desastre que es Bentham y las mediciones de felicidad. El concepto de derechos está en la Escuela de Salamanca y la teoría del derecho natural. El concepto de intervención en el mercado en los precios está en el concepto de la Escuela de Salamanca o incluso Santo Tomás de Aquino. El concepto de el poder o lo que debe hacer el poder está en el debate Platón-Aristóteles. El concepto de si el gobierno puede hacer una intervención en los precios o saber lo que es un precio está en el debate de la teoría del valor que viene desde Adam Smith y sobre todo David Ricardo y los errores que luego concibe el marxismo. El concepto de revolución, como se dice, comunismo indoamericano o barbarie, es puro marxismo o posmarxismo. Es decir, los debates que tenemos a día de hoy son debates que ya se han tenido en la historia del pensamiento, primero, y en la historia del pensamiento económico. Son dos cosas distintas. Y la historia de la economía, que es una tercera cosa distinta, nos ilumina sobre todo ello. Por tanto,
la formación de un joven que tenga capacidad de argumentar en el debate público con solidez pasa por tener una solidez de cultura clásica, lectura de los clásicos, historia de la filosofía y sí, historia del pensamiento económico, que tiene bastante importancia. Y para terminar, quisiera hablar de lo que nos dice, hablar de mi querido y admirado y añorado a día de hoy maestro Antonio Escotado. Antonio Escotado, he puesto aquí algún libro, bueno, el otro no se ve, está un poquito más arriba. Antonio Escotado dedicó 10 años de su vida a escribir una obra inmensa y honestamente sigo creyendo que es la mejor historia del pensamiento económico de aquella manera, porque es mucho más amplia que solo una historia del pensamiento económico. Escrita es una historia de las ideas, una historia de la economía, una historia de los pensadores, es una concepción mucho más amplia de lo que normalmente se aplica, que es los enemigos del comercio, los 3 tomos de los enemigos del comercio. Y creo que sigue siendo la obra de referencia. Y yo, que he tenido el privilegio de conocer al maestro y que he aprendido muchísimo leyéndole y escuchándole, no puedo hablar de un curso de historia del pensamiento económico sin nombrarlo. En primer lugar, porque si yo soy profesor de historia del pensamiento económico, algo de lo que estoy muy orgulloso y algo que he remarcado varias veces en la charla de hoy, porque estoy muy orgulloso de haber llegado a serlo, porque para mí, sin lugar a dudas, es la asignatura más bonita y más importante en la formación de un economista, pues si yo soy profesor de historia del pensamiento económico, es sin lugar a dudas y solo es gracias a los enemigos del comercio, la lectura de los textos de Antonio Escotado y la profundización en todo lo que dice, que evidentemente no puedo profundizar en todo, porque no es que cada capítulo da para un libro aparte, es que cada párrafo de lo que escribe Antonio Escotado da para una, en esos 3 libros, da para una tesis doctoral más allá de eso. Así que no quiero dejar de aquí animándoos pues con pasión, si os interesa este tipo de temas, a leer un libro que, por cierto, es tremendamente complicado. Es decir, no es una lectura, la de los enemigos del comercio, fácil. Es una lectura que te va a requerir cada capítulo, cada 2 capítulos que leas, tiempo y esfuerzo de profundizar, de saber qué se está hablando, de leer las notas a pie de página, que son siempre muy ricas. Y como decía el mismo maestro, su libro hay que leerlo con la Wikipedia abierta para poder ir viendo más y más de lo que va diciendo de cada uno de esos autores, porque además muchas veces cuenta cosas tan desconocidas y tan increíbles que dices, no me puedo creer que esto sea así. Lo vas a consultar y dices, sí, es así. Y el maestro lo sabía o lo había leído, porque básicamente podemos partir de la base de que el maestro lo había leído todo. Así que con esta felicitación a vosotros por hacer lo que estáis haciendo, no voy a quedarme corto en adjetivos, me parece encomiable, admirable, destacable y heroico que haya jóvenes interesados por la historia del pensamiento económico y ya digo, con mi voluntad de querer participar, porque me parece que es digno de apoyar en todo lo que yo pueda, estoy encantado de responderos si alguno tiene alguna duda o pregunta. Vamos a tener, Luis, unos minutos por si alguno quiere hacer una pregunta o comentario o intercambiar un par de minutos antes de dar inicio ya a la materia de los cursos. Chicos. Aquí, no sé si podemos ver en el chat si aquí hay algo. Ahí voy a escribir, ¿vale? Sí. Aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, consulta para Luz Espinosa, la puede dejar en la cajita de preguntas y respuestas, en el chat, puede encender el micrófono si quiere. Ok. Ahí. ¿La puedo leer yo? Bueno, pero eso no es una pregunta, Antonio. Excelente, pero no es una pregunta. Yo no sé si, Daniel, si me permitís robaros un par de minutos más, solo un par de minutos, no sé si vosotros sabéis, porque estaba en las inscripciones, de qué lugares o países vienen los que están interesados, y si vosotros me queréis decir a mí, que a mí me interesa, porque me interesa, ya lo he dicho al inicio, me interesa la extinción de la historia del pensamiento económico como materia de estudio en economía. No sé si alguno de vosotros procede o cursa una carrera de economía y si en su universidad es asignatura troncal y obligatoria, si es una, si son 2. Yo, permitirme hacer un paréntesis, yo considero
que lo que a día de hoy se llama historia del pensamiento económico debería ser 6 asignaturas. Digo bien, digo 6. Yo haría una historia económica mundial, una historia económica del país en el que vives, que ya son 2, una historia del pensamiento, una historia de la filosofía general, una historia de la filosofía del siglo XX, es decir, una historia de la filosofía y luego algo más centrado en la actualidad, y luego una historia del pensamiento económico 1, probablemente hasta Adam Smith o hasta la revolución marginalista, depende del profesor, y luego una historia del pensamiento económico 2 desde la revolución marginalista en el siglo XX. O para mí son 6 asignaturas, no es una ahí suelta y flotando en la nada, ¿no? No relacionada con nada más. Para mí deberían ser 6. No sé si en las universidades en las que...